Buenas tardes, soy Fabiola Arroyo Pacheco, de tercer semestre de la licenciatura de Intervención Educativa, asesor Alicia Lugo Ángeles, video de la perspectiva teórica de Paulo Freire. Dice que Paulo Freire es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina. Su trabajo se basa en una pedagogía crítica, dividiendo las clases sociales en oprimidos y opresores. Los oprimidos tienen una deshumanización porque han perdido la esperanza, la autoestima y tienen actitudes destructivas. Por otro lado, son fatalistas, no pueden lograr algún cambio con sus vidas o superarse. Los opresores dominan a los oprimidos, les obedecen y están convencidos que son superiores, saben todo porque razonan y piensan y son falsamente generosos. Siempre buscan mantener el poder y es un sistema injusto, deshumanizante y violento. El papel del hombre. El hombre debe ser capaz de reflexionar y analizar el mundo en el que vive, reformar su realidad, evitar la pasividad que los mantiene oprimidos, construir su realidad a través de circunstancias que los generen el deber cotidiano, cultivarse a través de situaciones de la vida cotidiana. El papel de la sociedad. La realidad social objetiva que no existe por casualidad, sino como un producto de la acción de los hombres. El ser humano dinamiza al mundo con esta lucha a través de actos creativos y recreativos, de toma de decisiones. Esto le permite tener un mayor campo de dominio sobre la realidad, acercándola y humanizándola con algo que él mismo construye. La sociedad se crea a partir de las clases oprimidas. Los hombres son productos de esta realidad que los condiciona a transformar la realidad opresora y es tarea histórica. Controlar el pensamiento y la acción, conduciendo a los hombres a la adaptación al mundo, a la sociedad oprimida, tiene miedo a la libertad. La sociedad crítica de su realidad social, problematizadora de las desigualdades sociales, y se crean capaces de lograr otras opciones. La sociedad revolucionaria que mantenga la práctica de la educación bancaria se equivocó en mantener o se deja tocar por la desconfianza y por la falta de la fe en los hombres. Sirve de código según la clase, proporciona ideología según la clase que les pertenece. La ideología como un proceso de posicionamiento social, una sociedad oprimida versus una sociedad libertadora. El papel de la educación, dice que la educación es bancaria, la educación problematizadora, una educación liberadora, una educación intercultural. La educación ocupa un papel central en el proceso de la concientización y liberación. La educación debe tener el objetivo de transformar el mundo desigual e injusto en un ético y profundamente solidario. Debe transformar las mentes de los individuos y alentar al cambio. También dice que los hombres se deben de educar entre sí. También deben de cultivar el ser, es decir, su espiritualidad, su armonía con el medio ambiente, con los otros seres humanos. Usar el diálogo como elemento de aprendizaje. Buscar el pleno desarrollo del otro. El conocimiento de los alumnos se perjudica por su inversión en la realidad docente. Análisis de la perspectiva. Mi análisis se hace de los problemas que se enfrenta la educación básica en la realidad, es decir, en tiempos de pandemia. El presente análisis nos deja claro que la enorme desigualdad social que existe en nuestro país, puesto que la pandemia puso en evidencia el largo camino que nos falta recorrer en el acceso a Internet, siendo la población básica quien sufre más las consecuencias de esta brecha tecnológica. Esta situación evidencia una vez más que somos una clase oprimida, dócil, incapaz de analizar nuestra realidad y mucho menos de reclamar mejores servicios. Al realizar esta evaluación de la estrategia Aprende en Casa 2021, el Coneval se dio cuenta de que el acceso
diferenciado a los medios tecnológicos como el televisor, la computadora, el servicio de telefonía fija, la energía eléctrica e Internet, son una limitante que enfrenta la estrategia para dar continuidad al servicio educativo, principalmente entre los alumnos de educación indígena y comunitaria, quienes pueden presentar obstáculos para acceder a los programas de esta estrategia, debido a las limitaciones de los contextos donde residen, es decir, a su ubicación geográfica, que no tienen acceso a Internet o a otras tecnologías. Por otro lado, la SEP se dio cuenta que para ejecutar el programa Aprende en Casa tenía la limitante que algunas familias no contaban con los equipos tecnológicos adecuados, porque hay quienes no cuentan con los recursos necesarios para adquirirlos. Por otra razón es la ubicación geográfica donde viven, no llega a la red de Internet y eso dificulta el acceso a las clases. Más que clases, específicamente el nivel básico, fueron fichas de trabajo. Al menos en el Valle del Mezquital muy pocas escuelas solicitaban a sus profesores programar clases en las diferentes plataformas digitales. Con estas fichas de trabajo podemos ver la educación bancaria, que tanto nos hablaba Paulo Freire. Es decir, en el mismo sistema les exige al docente que envíe muchos trabajos a los alumnos, pero sin comprobar si realmente los alumnos están aprendiendo. Tanto como uno como madre nos preocupamos porque nuestros niños hagan esas tareas y enviar la evidencia, pero no analizamos la información que nos envían los profesores, ni el conocimiento si es realmente significativo, y este va a provocar un cambio en el desarrollo de nuestros pequeños. Luego de recordar que esta estrategia Aprende en Casa tiene como propósito contribuir a la educación y a las distancias ante las afectaciones provocadas por la pandemia de COVID-19, el organismo de evaluación destacó que en cuanto a garantizar el derecho a la educación, este objetivo va mucho más allá del alcance de la estrategia, ya que no depende únicamente de poner a disposición de la comunidad educativa planes y programas materiales y contenidos para facilitar esta acción pedagógica a distancia, sino que involucra el cumplimiento de otra serie de condiciones como la accesibilidad física y económica a las tecnologías utilizadas para volver disponible el servicio. Como la educación a distancia nos deja claro que la clase opresora sigue manteniendo su poder, puesto que ellos tienen acceso más rápido y fácil a la información, pues ellos mandan y se pueden cuidar y evitar contagios. Y los oprimidos, aunque quisiéramos estar en nuestras casas sin salir, tenemos que salir a trabajar, porque si no salimos a trabajar, pues no podemos comer o sobrevivir. Como decía Freire, problematizamos y analizamos nuestra realidad, anhelamos una vida como la clase opresora, y es muy común ver que muchos profesionistas que se siguen comportando como oprimidos, pues somos oprimidos por el sistema, puesto que queremos hacer viajes, vivir de nuestra vida más lujos a los que tenemos acceso. Por ejemplo, salir a los mejores lugares, vacacionar en lugares exclusivos. Y esto hace que muchos de las profesionistas malgastan sus recursos hasta cierto punto, teniendo deudas para adquirir ese nivel de vida, pero no les dan importancia a los gastos que realmente deben de ser importantes. Por ejemplo, comprar seguros de vida, comprar casas. Por lo contrario, generan muchos pasivos, por lo que existe todavía en nuestro país amplio sector de población que presentan barreras en este sentido. Además, aun cuando depende en casa contribuir a la reducción de las brechas derivadas directamente del cierre de las escuelas y facilitar la reducción de la población específica con una estrategia complementaria, persiste la incógnita de si las herramientas que implementan están realmente permitiendo el aprovechamiento de los conocimientos previstos y promueven el aprendizaje efectivo. Como ya lo mencionamos, en el párrafo de arriba el programa se puede ver que
están cumpliendo porque cada familia tiene diferentes problemas y hay muchas madres de familia que trabajan y no hay quien apoye con las tareas a sus hijos. Y tal vez sí cuentan con los recursos tecnológicos, pero no hay quien guíe a los niños. Y puede existir aquellas madres que sí cuentan con el tiempo para apoyar a sus pequeños con las tareas, pero no cuentan con los recursos tecnológicos para llevar a cabo. Y como decía Freire, que estamos tan sometidos y tan temerosos que no buscamos algunas soluciones y nos gana el miedo y la resignación y decidimos que ya las cosas son así porque Dios así lo quiere. Asimismo, la evaluación del programa indica que ante este panorama no se identificaron acciones dentro de la estrategia para otorgar diversos apoyos, ya sea en especie económicos, para que los alumnos, niños y niñas o adolescentes, especialmente los provenientes de hogares en situación de vulnerabilidad, sin acceso a recursos tecnológicos, contaran con dispositivos y servicios que les permitieran conectarse a Internet. Por esto podemos contextualizar con Freire, puesto que estamos tan acostumbrados a que el gobierno nos solucione los diferentes problemas y entonces el gobierno dijo que la solución era pasar las clases por televisión y radio. Y la población de padres y familia dijo que estaba bien, no se opusieron o no se pusieron a analizar esta situación, puesto que recibiendo la información ellos no son partícipes y se aburren, pues es decir, los niños no ven los programas de televisión porque no les gusta o ya no están acostumbrados a ver tanta televisión. Por este sentido es necesario contribuir a indicadores cualitativos y cuantitativos más allá de la gestión con la que se cuenta para tener información que nos permita monitorear su implementación, así como su cumplimiento y los objetivos. En este sentido, se indican que los datos obtenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la encuesta sobre Aprende en Casa muestran que el 40% de los alumnos que participaron en el sondeo dijeron no ver los programas de televisión de la SEP, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, registró que entre la población estudiantil inscrita en el ciclo escolar 2019-2020, la televisión era usada solo por el 8.8% de los estudiantes de primaria y 2.3% de los estudiantes de secundaria para actividades escolares o clases a distancia. Como ya habíamos mencionado en párrafos arriba, este programa no fue más adecuado porque pasó esto. La sociedad no somos analítica, mucho menos crítica, como vamos a criticar algo, porque la misma clase opresora nos tiene educados. ¿Y qué pasa con ellos que no critican al sistema? ¿Qué pasa con los que sí critican al sistema? Los llamamos desubicados, los rechazamos y no tomamos en cuenta sus opiniones. Por otro caso, los procesos de producción y emisión de los materiales a través de la radio se destacó que si bien la SEP participa activamente en la difusión del contenido, es necesario señalar que no se identificaron mecanismos para dar seguimiento a la revisión y a la elaboración de estos programas por parte de la Secretaría. ¿Por qué la Secretaría no implementó una verdadera estrategia para enseñar a distancia, puesto que sus programas son guiados y elaborados por los grupos de poder, es decir, los opresores, y a ellos no les interesa que la gran mayoría de la población tenga acceso a una educación de calidad? Así nos mantienen dormidos y ajenos a nuestra realidad. Al mismo tiempo, se requiere implementar mecanismos para monitorear y reconocer la cobertura de los recursos generados por la estrategia, así como acciones que permitan identificar la utilidad de los materiales para los alumnos y los maestros y retroalimentar su diseño y contribuir a su aprovechamiento. El Coneval también recomendó procurar la educación a distancia no aumente la carga administrativa para el personal docente y se sugirió ofrecerles de manera oportuna toda la información y materiales necesarios para la planeación pedagógica. Pero podemos ver que somos oprimidos y es decir, les dicen a los profesores, no te vamos a dejar más trabajo, nosotros te apoyamos con la información, voy a hablar
de algo que se está dando mucho en Facebook. Hay muchos grupos donde se venden las planeaciones escolares y esto genera muy mala imagen para el profesorado, puesto que en la actualidad el profesorado ya no tiene respeto y tiene que antes tenía. Desde luego, al opresor no le conviene que los profesores tengan respeto, porque son un grupo muy grande que pueden significar un cambio en algún movimiento o en la política, y por ello al profesor o al docente se les ha quitado credibilidad ante la sociedad. Conclusiones del curso. Al inicio del semestre no tenía muchas expectativas de esta materia. Dije, una materia más de teoría. Cabe mencionar que a mí no me gusta mucho la teoría. También no me considero con mentalidad de izquierda o socialista, es decir, la filosofía de Marx no va tanto con mi forma de ver la vida ni de pensar, puesto que desde la ignorancia y de la ideología de izquierdista para mí significaba un atraso social, lo relacionaba con Cuba o con pobreza. Pero como fue avanzando el curso, viendo los diferentes teóricos, mi forma de pensar cambió un poco, no del todo, pero sí. Le adquirí tengo ya respeto a la filosofía, pues antes me hablaban de filosofía y desde mi ignorancia yo lo miraba como chavos de la UNAM, hippies con cabellos largos, fumadores de marihuana, marchas, que solo hacían marchas, y ahora les tengo más respetos, pues son personas que se preocupan por los demás, que a lo mejor luchan por derechos sociales de personas que tal vez ni conocen. Ahora entiendo gran parte de los conocimientos que tenemos se los debemos a los filósofos, puesto que fueron personas analíticas que no se conformaban con lo que les decían. Ellos tuvieron una mirada más profunda, analizaron los fenómenos y gran parte de nuestro conocimiento o de la forma de ver la vida de ahora se las debemos a los grandes filósofos. En nuestra realidad somos una sociedad consumista, que compramos todo lo que los medios o las redes sociales nos imponen, que adquirimos o nos crean la falsa idea de que necesitamos cierto producto, cuando en realidad ni lo requerimos, pero lo compramos para sentirnos que estamos a la moda o que nos insertamos en ciertos grupos sociales. Por último, puedo concluir que tenemos muy mentalizada la educación bancaria que tanto nos decía Freire, que nosotros como estudiantes no nos cuestionamos sobre la curricular que estamos recibiendo y si realmente estos programas van a servir para ejercer nuestra carrera. Por ejemplo, las antologías. Desde mi particular punto de vista se me hacen muy tediosas, extensas y que muchas veces vemos tantas hojas que tenemos que leer y decimos, no, qué hueva. Y muchas veces esas lecturas no las conocemos o no sabemos bien de lo que nos está hablando porque desde nuestra cultura o nuestro bagaje cultural, ahí nos hablan o dan por hecho que entendemos muchos de los temas que vienen, pero en realidad yo desde mi particular punto de vista hay muchas cosas que no comprendo, pero ya buscando otras fuentes ya le entiendo y ya sé de qué está hablando. Esos los ejemplos que nos menciona o las cosas, las lecturas, los temas que vienen ahí. También es una autocrítica de la educación bancaria que nosotros como estudiantes en la actualidad nos preocupamos por entregar las tareas y no nos cuestionamos si realmente estamos aprendiendo y estamos más preocupados por entregar las tareas. Bueno, gracias por su atención, muchas gracias.